Otro día, otra sección Emprende Ahora. Estamos aquí en el aposento de la verdad. Mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Señor, aquí con nosotros tenemos una persona increíble, una persona súper especial, una persona que nos va a llevar a través de su sueño y nos va a contar un poquito de su historia. Aquí con nosotros, Enrique Canela. ¿Cómo te sientes, hermano? Excelente, un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo te trata el día hoy? Súper bien, bien, tranquilo, todo bajo control. No llovió. Emocionado de venir para acá. No llovió, no hubo tapones. Si supiera, ¿no? El tránsito bien fluido hasta llegar acá. Hombre, qué bueno, eso siempre es bueno cuando pasa. Bueno, muy pocas veces pasa, pero... Entonces, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de lo que tú haces, o sea, cómo fue que empezó todo. Sí, pues básicamente yo soy de aquí, de República Dominicana, Sí. de Bonao, Sí. y siempre había querido como avanzar, como todos, como todo el mundo siempre quiere crear cosas nuevas, avanzar hacia sus sueños, y vengo a Santo Domingo a estudiar en la universidad. Estudié ingeniería industrial y en ese proceso de estudiar ingeniería industrial empiezo a conocer personas que están en el mundo del emprendimiento. Sí. Se empiezo a coquetear con lo que es emprender. Ya terminando la carrera de ingeniería industrial, paso a trabajar en el área de logística en una empresa de aquí, de Santo Domingo. Y en ese proceso de estar con el empleo, me fui dando cuenta que esa vida que me estaba dando no era de mucho agrado para mí. Exacto. O sea, yo veía personas 25 años acá, 30 años acá trabajando. Yo dije, ay mi madre, pero si yo me quedo aquí yo voy a seguir igual. Exacto. Y pues tampoco las condiciones me agradaban mucho, trabajaba de lunes a lunes. Y el salario era, yo diría que era el sueldo cebolla, que cuando tú lo veías te bajaba la grito. Y en ese proceso tuve que vivirlo. Ahora doy gracias por ese proceso, porque quizás si no hubiese estado tan incómodo, no hubiese desarrollado quizás la valentía de emprender, porque yo soy muy tímido. En realidad siempre he sido tímido. Lo que pasa es que los cheques te engrasan la lengua y tú empiezas a hablar. Pero siempre había sido muy tímido y si no hubiese estado en esa situación quizás tan apretada, no me hubiese tomado el tiempo de ver otras opciones. Entonces en ese proceso, ganando esa cantidad de dinero que para mí era muy poca, me topo con un amigo que hoy en día es mi hermano, mi amigo, un mentor, que sí me presentó una oportunidad de crecer, de estar en un ambiente donde ya personas que habían tenido los resultados que yo quería. O sea, imagínate tú a la edad de 21 años quizás estar compartiendo con vicepresidentes de bancos, con emprendedores, con dueños de negocios. Eso me expandió la mente y dije, no, hay otra vida. Si hay otra vida mejor que esta, yo la quiero vivir. Exacto. O sea que me conviene estar cerca de estas personas que tienen el resultado que yo quiero. Entonces ahí empezó como ese deseo de emprender, de salir quizás del mundo del empleo y empezar a crear algo personal. Tú nos comentabas de que tú de por sí eras una persona tímida y cuando uno piensa, cuando la mayoría de las personas tienen la percepción de que la persona tímida normalmente no ganan en la vida, como que no le va tan bien como el extrovertido, cuando no es así, porque cada quien tiene su fortaleza. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de transformación para ti, siendo una persona tímida, a tener que resolver? ¿Tú me entiendes? Sí, fíjate que a mí me ayudó mucho la lectura. Okay. O sea, yo siempre he dicho que la lectura es hablarse con sabiduría a sí mismo. O sea, cuando tú agarras un libro de un autor, tú estás tomando la experiencia de toda una vida, condensada en un material y ordenada para que tú la puedas estudiar. Entonces en ese proceso, como te dije, ya había emprendimos en el área de comercio social, ahora ya todo digital obviamente, ya 100% digital, y en ese afán de querer apoyar al equipo de trabajo a crecer, a hacer que los negocios avancen, me topo yo, estoy en una tienda y me topo con un libro. Que el libro dice, desarrolle el líder que esté en usted. Y yo, desarrolle.
oye, eso suena como que bien, yo tengo que desarrollar el líder que está dentro de mí, porque si yo quiero crecer tengo que ser un líder. Eso es lo que yo he escuchado. Exacto. Y veo otro libro que se llama Cómo ganarse a la gente. Yo necesito gente, necesito clientes, necesito socios, tengo que ganarme a la gente. Y empiezo a ver todos estos títulos de John Maxwell. Y oye, te soy sincero, en ese entonces yo estaba ganando, como empleado todavía, tenía así ya, había emprendido aparte, pero obviamente todavía no había arrancado Sí. así de fuerte el negocio. Y yo ganaba fijo, te pudiera decir, quizá algunos menos de $300 al mes, imagínate. Ya tú sabes. Y yo veo todos estos libros y yo, wow, qué tentación. Y señores, lo compré. Compré como 3,000 pesos de libro, como casi $100 de libro, $80 de libro. Eso viene Entonces, siendo cuando- como 4 o 5 libros. Sí, más o menos, Sí. 5 libros, 6 libros. Entonces, ahora mismo, quizá $80 de libro no es mucho dinero, pero para mí en ese entonces, que yo ganaba menos de $300, era como el 30% de mi sueldo. O sea Exacto. que era, o me como los libros, o qué hago con ellos. Entonces lo compré, y cuando empecé a leerlo, yo dije, Dios mío, ¿dónde estaba esta información antes? No puede Exacto. ser que esto existía y que yo no lo tenía en mis manos. Entonces cuando empecé a leer, que empecé a desarrollarme, ahí fue que la timidez empezó, no fue que dejé de ser tímido, porque todavía lo soy, en esencia tú eres como, ¿verdad? Tú tienes un diseño original que Dios Exacto. hizo, pero sí aprendes a manejarlo, aprendes a manejar el miedo escénico, aprendes a manejar el relacionarte con la gente, te empiezas a sentir más cómodo, y todo podemos lograr, no importa el temperamento que usted tenga, si tiene la gana de crecer, siempre va a encontrar la forma. Y si te rodea de la persona correcta también. Claro, claro. Y yo me imagino en ese momento cuando tú contaste esa información, que tú venías de información del colegio donde te mandaban a leer el libro y tú leías 2 páginas y ya te cansaba. Oye, como en buen dominicano ya te jaltaba. Y eso fue algo increíble para ti, me imagino. Entonces, tú sabes que cuando uno va a emprender, normalmente está la expectativa y está la realidad. Pero una cosa es cómo uno piensa y otra cosa es lo que va a hacer. O sea, porque en el proceso es que uno se forja. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué situación y problemas te marcaron y te hicieron crecer como persona? Si tú no pudieras Sí. contar algo de eso. Bueno, irónicamente, Sí, uno de los problemas o una de las cosas que yo me di cuenta que tenía que ajustar era mi actitud. ok, Yo tenía una pésima actitud. Así como era de tímido, también tenía una actitud que no era muy buena. O sea, yo era una persona que todo me lo tomaba personal, me ofendía fácilmente, era muy impulsivo, me enojaba fácilmente, o sea, sí, me airaba. Yo no sabía controlar la ira, me iraba fácilmente. Y bueno, imagínate trabajando con personas sí, todo el tiempo, pues entonces eso no te va a ayudar a crear un equipo, a que la gente quiera estar cerca de ti, a poder tener la cantidad de clientes que tú quieres si tú no eres una persona de gente. Y eso yo tuve que trabajarlo bastante. Aprender a relacionarme con las personas y aprender a tener una actitud diferente a la que yo tenía en ese entonces. Y le digo que irónicamente porque resulta que el próximo libro que voy a lanzar trata acerca de la actitud. Se sí. llama Transforma tu actitud, y entonces es todo ese proceso que yo viví para poder convertir mi actitud hoy día en uno de mis mejores activos. Ok. Pero, o sea, tú sabes que siempre hay un momento, una situación en particular que uno dice, que uno piensa que contra esto no es para mí, tengo que dejarlo. Tú no puedes contar una situación así que tú hayas Bueno, tenido. sí, Sí. tenemos varias, no una solamente. Ok, Yo siempre digo que las situaciones se dan simplemente para que tú aprendas algo. claro, O sea, ninguna situación pasa de manera fortuita y ninguna situación pasa sin yo tener algo que ver con la situación. Porque hay personas que le pasan las cosas y dicen, ay, ¿por qué me pasó? O ¿por qué en este momento? No, si me pasó es o porque yo contribuí a que pasara o porque yo permití que pasara. ok, O se presenta para que yo crezca. Entonces hubo un día, yo recuerdo como hoy, en ese proceso, ustedes saben que cuando uno empieza a emprender, no sí, es que tú estás muy holgado, que digamos, tienes mucha solvencia económica, exacto. mucho menos.
yo hablo mucho de la asociación, Sí, de lo importante que es tú rodearte con gente que quiera crecer. claro. Y ese mentor, ese amigo mío que ya sí tenía esa posibilidad económica, en las noches siempre iban y él y su círculo, y yo también estaba ahí, a un restaurante a comer o lo que sea, a compartir. Y en ese entonces yo y dos de mis socios hoy en día íbamos también y entre los tres comprábamos una botellita de agua. Oigan eso, esta gente hartándose, comiendo de Sí. todo y siempre me tú no vas a pedir nada, tú no tienes hambre. Entonces nosotros dos como estábamos medio chubby, Sí. decían no, estamos a dieta y yo siempre he sido delgado. No puedes decir que estaba a dieta porque iba a Exacto. rebajar los huesos. Entonces, nosotros íbamos, compramos una botellita de agua para los tres. Pero el punto era estar donde está la gente que tiene el Que tiene resultado. resultado. Tienes que estar donde está la gente que tiene el resultado y que tiene el resultado que tú quieres tener. Entonces, Sí. esa ha sido una de las tantas veces que en ese entonces pues íbamos a lugares sin ni un kiki, como dicen aquí. Exacto. Y hubo un momento en particular que eso sí fue fuerte, eso fue, incluso en ese momento ese fue un punto de inflexión, fue Sí. como un antes y un después. Una amiga cumplía años y ellos fueron a celebrar a una heladería. Nosotros fuimos a verlo comer helado porque no teníamos para comprar helado. Exacto. Y vamos, ok, celebramos, compartimos. Cuando ya nos despedimos, el socio mío va y me lleva a mi casa. Yo no tenía vehículo cuando eso. Y yo entro a mi casa y salgo a buscar unos libros para entregarle unos libros que tenía que entregarle. Y cuando salgo de mi apartamento donde yo vivía, lo que me encuentro es una pistola ahí en mi frente. Una Wow. pistola frente a frente. Yo me quedé así. Yo soy medio blanco, me puse transparente. Y la voz, óyeme, no me salía nada. Era como, es como una película en cámara lenta, cuando pasan cosas así, como de Sí. tanta Sí. adrenalina. Y el punto fue que en ese momento pues nos quitaron todo lo que teníamos. A mi amigo le llevaron su vehículo, al otro, éramos tres que andábamos, Sí. al otro le robaron su jipeta. Y teníamos siempre, del mismo negocio, teníamos inventario en el vehículo y teníamos cierto material educativo también, porque siempre nos educaba muchísimo. Se robaron todo, todo, absolutamente todo. Y yo dije, bueno, ojalá por lo menos se leen los libros de estos ladrones. Sí. Pero esa noche fue terrible, duramos como hasta las 4 de la mañana en la policía, ubicando el vehículo. Y en ese momento, en ese punto, hubiese sido un momento quizá ideal para uno decir, bueno, yo tengo que cogerme una pausa, tenemos que tomar un tiempo. Pero yo siempre digo que los momentos más difíciles es cuando la bendición está más cerca. O sea, del mismo tamaño de la prueba o mayor es la bendición que viene si te mantienes después de la prueba. ¿Qué nosotros hicimos? Ahora con más fe y con más fuerza hay que seguir trabajando para recuperar todo lo que perdimos. Claro. Entonces después de ese evento, seguimos trabajando en nuestros negocios normal y pues días después fue que conectamos con Juan Carlos y Aura, que hoy en día son parte de nuestra familia, son socios también de nosotros. Y fíjate cómo, si quizás nosotros hubiésemos desistido, no hubiésemos conocido el universo, Dios no nos hubiese premiado con conocer también un aliado tan importante en nuestra vida como fueron ellos en ese entonces. O sea que lo que hay que persistir, no siempre va a ser agradable, nada es color de rosa, pero si te mantienes, olvídate que el resultado llega. Claro. Entonces, o sea, cuando tú empezaste a educarte, cuando tú empezaste a leer la información, ¿cómo tú te compararías el antes de tú empezar a educarte y el después? Bueno, eso es muy, muy tremenda esa comparación. Yo tengo una foto incluso, siempre a veces presento una foto en las conferencias del antes y el después. Sí. Y que miren al líder aquí donde está, pero ya tú sabes, yo siempre digo 100 libros atrás. Pero el antes y el después, yo diría que me ha hecho una persona más prudente, una persona más consciente, Consciente. una persona que está más en el aquí y en el ahora, menos en el pasado, y más dispuesto a compartir lo que yo soy, lo que quizá he podido aprender con los demás. O sea que sin duda alguna
Yo no lo cambiaría por nada. Ok, cuéntanos el momento ahora, cómo fue el momento cuando tú empezaste Synergy, que tú empezaste, que te planteaste, o no sé si fue Juan Carlos a ti o tú a Juan Carlos, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Fue un conjunto, como te decía, nosotros siempre en ese deseo de crecer y de compartir y de apoyar a nuestro equipo a avanzar, pues empezamos a idear un sinnúmero de temas para compartir con nuestro equipo de trabajo. De liderazgo, ya veníamos un poquito estudiando el tema de Maxwell, los libros, claro que sí, desde ese entonces ya habíamos estudiado bastante y poniendo en práctica obviamente todo. Y yo recuerdo como hoy que fue en un desayuno. Estábamos en un desayuno y dijimos, estábamos Juan Carlos, su esposa Aura, Ernesto, que otro socio también, y yo. Y dijimos, óyeme, tenemos que crear algo para agregar valor. ¿Sabes? Juan Carlos dice mucho esa palabra, Sí, agregar valor, agregar agregar valor. valor. Tenemos que crear algo para poder agregar valor no solamente a nuestro equipo de trabajo, sino también a cualquier otra persona externa que quisiera de esta información. Claro. Porque nos dimos cuenta que era muy atractivo, o sea, que era, incluso que había como una necesidad, que la gente quería conocer de liderazgo, de relaciones personales, de redes sociales, de finanzas. Y recuerdo como ahora que en el desayuno dijimos, cada uno diga una palabra, cada uno diga una palabra. Se dijo ahí innovación, trabajo en equipo, diversión y emprendimiento. Esos cuatro valores. Y de ahí entonces nace Synergy. C, Energy in the Group. Ok. Esa es básicamente como lo que significó en ese entonces y lo que todavía prevalece. Y a eso le agregamos dos valores más, que son la congruencia y... me va a matar Juan Carlos porque me olvidó el otro. Pero parte de lo que nosotros hablamos mucho de la congruencia, Sí, de poder compartir desde una vivencia. de una vivencia, Desde una exactamente. vivencia. O sea que de ahí surgió. Y pues, como te comentaba ahorita, empezamos a dar conferencias gratuitas en las universidades. Después que ya constituimos pues la empresa, se constituyó la empresa, empezamos a dar talleres. Los primeros talleres, nosotros ni pagándole a la gente para que fuera iban. A veces salones llenos, a veces salones vacíos, perdón, uno quedaba mordido. Pero todo tiene un principio. Y qué bueno que tú mencionas ese punto, porque la mayoría de gente cree que si no tiene cierta cantidad de gente cuando está empezando un negocio, cree que el negocio o no es rentable o no va a crecer nunca, simplemente porque lo intentaron una, dos o tres veces y no funcionó. Entonces es interesante que tú cuentes eso, porque eso deja mucho que decir de ustedes, porque ustedes persistieron a pesar de que se encontraron con varias veces, me imagino, el salón vacío. ¿Y cómo ustedes se sintieron en ese momento cuando ustedes se encontraron el salón vacío? ¿Ustedes pensaron en pararlo, en soltar eso en banda? ¿Cómo Si tú fue eso? supieras que nunca pensamos, nunca fue como una idea dejar de seguir haciendo lo que hacíamos. Pero a veces me imagino como la mente de por sí es negativa y hay que constantemente darle metiendo información positiva. Me imagino que el pensamiento estaba en la Sí, cabeza. el pensamiento de uno sentirse, wow, Sí, vacío de nuevo, qué vaina esta. O sea, sí, quizás ese golpe, que obviamente tú quieres que esa actividad se dé bien como tú quieres, con la cantidad de personas quizás para poder lograr un punto de equilibrio entre el salón, alquiler, que esto y lo otro. Pero como nos gustaba tanto lo que hacíamos, y yo recuerdo siempre una frase que decía que tú tienes que, aunque haya una persona, imagínate que ese salón está lleno. O sea, aunque haya una persona ahí, tú dar lo mejor. O sea, dar lo mejor de ti, porque dando lo mejor de ti, entonces es que tú vas a crear la realidad que tú quieres. claro. Entonces realmente nunca nos pasó por la cabeza quizás parar, pero obviamente sí esos golpes de que, mira, vacío de nuevo. Vacío de nuevo. ¿Y cuéntanos cómo fue el proceso de vacío a que el salón empezaba a asistir un poco más de gente hasta que se fue llenando? ¿Cómo fue, cómo te sentiste y cómo fue para Bueno, ti eso? en cuanto, como te decía, por ejemplo, Synergy ha evolucionado a ser quizás una sombrilla de las diferentes marcas personales que ahora manejamos, que Sí. hoy está Invierte en Ti, ahora Rod, Enrique Canela, Jan Suriel y otras marcas personales como se llama en esta industria, de expertos, que son personas que manejan un tema X y comparten lo que saben. Sí. Eh,
ese proceso, si tú supieras, se fue dando de manera orgánica, no necesariamente enfocados en llenar los salones, sino más bien siempre enfocados en cómo yo puedo seguir creciendo, cómo yo puedo seguir preparándome, cómo yo puedo seguir quizás convirtiéndome en una persona que es la mejor versión de mí mismo. Entonces llega un punto donde ya lo que tú te has cultivado tanto a ti mismo que la gente quiere escucharte. La gente quiere pagar por estar un rato contigo, para escucharte, para conocer lo que tú has aprendido y has puesto en práctica. O sea que ese proceso se fue dando más que enfocado en llenar salones, enfocado en llenarnos nosotros de conocimiento y de crecimiento para que eso sea lo que atrayera a la gente a los salones. Okay. Y como siempre he dicho, la pregunta clave, ¿qué tenemos que cambiar para mejorar? Siempre, ¿qué tenemos que cambiar para mejorar? ¿Qué tenemos que cambiar para mejorar? O sea que ese ha sido más o menos el proceso y todavía no hemos logrado nada, señores, porque esto no estamos ni siquiera, ¿cómo te digo? No estamos ni siquiera cerca de lo que quisiéramos lograr o el potencial que cada uno de nosotros tiene. O sea, no estoy hablando de mí, ni de Juan Carlos, ni de nadie específico. El ser humano tiene un potencial ilimitado. Incluso hay una frase que dice que nuestro mayor miedo no es que seamos inadecuados, sino que somos poderosos sin medida. O sea, el miedo del ser humano es que tiene tanto poder, obviamente ese poder yo entiendo que viene dado por Dios, que nos da miedo nuestro propio poder de creación que tenemos. Sí. Y permanecemos atados a mentalidad limitante. Claro, porque somos imagen y semejanza a Dios, aunque sea un 5 o un 2% es grandioso. Sí. Entonces, cuéntanos, ya, esta es la última pregunta, cuéntanos cuando tú fuiste a empezar lo que tú estabas haciendo. Me imagino que tus familiares, tus amigos no te apoyaron. Muchas veces nos hacen bullying por lo que hacemos. Cuéntanos cómo fue ese proceso para ti. Para mí, el más digamos, ataque fue de donde yo trabajaba también en ese entonces. Y unas cuantas personas clave que quizás dicen, en serio, Enrique, tú vas a dejar tu carrera, tú vas a desperdiciar tantos años de estudio. Y cuando vinieron esos ataques, esos comentarios, ya en este emprendimiento yo estaba generando más que mi carrera. O sea, fíjate cómo la mente es como traicionera, que aunque tú tengas el resultado, si tu mente no está lo suficientemente fuerte, esos comentarios negativos te pueden tumbar. Sí. O sea, yo tuve que decirme a mí mismo, Enrique, pero tú estás ganando 4 veces más en esta vaina que en tu carrera. ¿Y qué vaina es esto? Tranquilo, sigue en esto. Y yo, es verdad, aquí te ganando más. Ok, tranquilo, no hay problema. O sea que sí, unos cuantos ataques, así, comentarios. Gracias a Dios de mi familia, total apoyo. Mi familia siempre estuvo montada conmigo en el barco. Mi mamá, mi papá siempre, eso sí tengo que siempre estarle agradecido, que mi familia son unos apoyadores. Yo lo que yo diga, lo que uno quiera hacer, ¿quiere bailar? Vamos a bailar todo el mundo, fulana tiene clase de baile, vamos arriba. O sea, como que siempre ha habido esa cercanía, todos los tíos, todo el mundo. O sea, que gracias a Dios de mi familia no recibí ese ataque tan fuerte que reciben algunas personas, porque claro, sí, a veces los más cercanos son los que más duro te dan. Sí, a veces no duermen con un cocodrilo al lado y no lo saben. Sí, eso es así. O sea que la mente es muy traicionera. Hay que tener la mente bien clara de lo que uno quiere. Y como yo siempre digo, ese sueño Dios te lo dio a ti para que lo entendieras tú, no te lo dio a ti para que lo entienda otro. O sea que en un principio quizás hay personas que van a ser sanguijuelas de sueño, vampiros emocionales, que te van a decir la mil y una forma de por qué tú no puedes, pero tú tienes que taparte los oídos, seguir enfocado en esa visión que Dios te dio y mantenerte constantemente creciendo, convirtiéndote en la persona que va a ser capaz de recibir todas esas bendiciones que vienen para ti. Así buenísimo. A persistir y a darle con todo. Señores, ya estamos llegando al final de la entrevista. Hemos tenido una persona increíble, una persona excepcional con nosotros. Yo quisiera que él le diera una palmadita o un pequeño aliento, pero ya lo dijo, entonces yo no sé si él debería decirlo. ¿Tú quieres? ¡Metan mano! Pero... Bueno, aquí lo ven también fuera de República Dominicana. Es una frase muy dominicana que se dice, oye, vamos al mambo, a trabajar, ya, cero hablar, vamos a actuar.
Exacto, exacto. Bueno, señores, esto ha sido la entrevista. Si ustedes quieren saber un poquito más de Enrique Canela, va a estar debajo en la descripción, de Synergy, también debajo de la descripción. Y todo lo que tiene que ver con Enrique, debajo de la descripción, señores. Y compártanlo con el amigo, el cuñado, el primo, su papá, su mamá, el gato, el perro, el cocodrilo, la cotorra, señores. Todo el mundazo. Y compártanlo con el vecino. No, pero ya yo dije el vecino. O sea, compártanlo con el mejor amigo, con la persona que no te cae bien, con todo el mundazo, señores. Todo el mundo tiene que ver este contenido. Y si ustedes quieren tirárselo 30 veces, tíranselo 30 veces, ¿por qué no? Y quiero agradecer a Enrique por venir. Gracias, Enrique, por venir. Para mí, de verdad que sí, gracias por este tremendo proyecto que están haciendo con mucho amor y mucha calidad. Y de verdad que lo mejor de los éxitos. Y nos vemos la próxima. Entonces,